Hubo un tiempo en que toda la humanidad hablaba un mismo idioma y vivía unida. Pero un solo error lo cambió todo. ¿Sabes cómo surgieron los idiomas y las naciones? Esta historia no solo explica cómo ocurrió, sino que también revela algo esencial sobre el propósito de Dios para nosotros. Después del gran diluvio que transformó la tierra, las personas comenzaron a reorganizarse. Unidas por un solo idioma, no solo compartían palabras, sino también sueños y ambiciones. Entre esos deseos crecía la idea de algo grandioso, algo que mostrara al mundo, y quizá incluso a Dios, la fuerza que la humanidad podía alcanzar cuando estaba unida. Fue en la región de Sinar, una vasta llanura fértil, donde esa idea comenzó a tomar forma, construir una torre tan alta que tocara el cielo. La visión de la torre era audaz. No sería solo un monumento, sino un símbolo de independencia, de un pueblo que ya no quería depender de un Dios invisible para protegerse o prosperar. Hagamos un nombre para nosotros mismos, decían unos a otros, convencidos de que ese logro los haría eternos. Cada palabra cargaba una mezcla de orgullo y miedo, miedo de ser dispersados de nuevo, de perder la fuerza que la unión les proporcionaba. Si permanecían juntos y realizaban algo tan grandioso, creían que podrían controlar su destino. El proyecto comenzó rápidamente. La tecnología de la época era simple pero ingeniosa. Decidieron moldear ladrillos en lugar de usar piedras, algo revolucionario para ese momento. Esos ladrillos se fabricaban con arcilla endurecida al fuego y se unían con betún, una sustancia pegajosa que los hacía resistentes e impermeables. Cada día, el trabajo avanzaba. El sonido de los martillos, el crepitar de las llamas en los hornos y el murmullo de voces llenas de determinación llenaban el aire. Cada ladrillo colocado en la torre parecía un paso más cerca de convertirse en dioses. Pero había algo invisible creciendo junto con la torre, el orgullo. Lo que comenzó como una demostración de unidad empezó a transformarse en una celebración de la gloria humana. Poco a poco, las personas olvidaban a su verdadero creador, el mismo que había salvado a la humanidad a través de Noé. Ahora, solo miraban lo que sus propias manos podían construir, y en sus corazones germinaba la idea de que quizá ya no necesitaban a Dios. Mientras tanto, el paisaje de Sinar cambiaba. La torre podía verse a kilómetros de distancia, un testimonio visible de la determinación humana. Las personas que pasaban quedaban impresionadas y, al mismo tiempo, inquietas. Algunos se preguntaban, ¿era correcto intentar alcanzar el cielo? ¿Acaso no fue Dios mismo quien había colocado el arco iris como señal de su pacto? Pero esos pensamientos eran rápidamente ahogados por el entusiasmo y la presión del grupo. ¿Quién se atrevería a cuestionar un proyecto tan grandioso? Sin embargo, había algo que no podían prever. Los ojos atentos de Dios estaban sobre ellos. Él veía cada ladrillo, cada esfuerzo, cada intención escondida en el corazón. Dios no temía a la torre en sí, al fin y al cabo, no había nada que los hombres pudieran construir que se comparara con su poder. Pero él sabía que ese acto no se trataba solo de una torre, era el deseo de la humanidad de alejarse de su presencia y establecer un camino que llevaría a su autodestrucción. Y así, mientras la torre crecía, también crecía la decisión divina de intervenir. La historia de la Torre de Babel comienza como una celebración del poder humano, pero lleva una lección importante: hay límites que el hombre no puede superar sin consecuencias. Dios nos dio la capacidad de crear y realizar grandes cosas, pero siempre con la conciencia de que somos sus hijos, dependientes de su gracia y guía. Cuando ignoramos esto, nuestro orgullo puede llevarnos a caídas inesperadas y dolorosas. Mientras las voces de los trabajadores resonaban en lo alto de la torre, una pregunta flotaba en el aire, aunque nadie se atrevía a decirla en voz alta: ¿hasta dónde podemos llegar antes de que algo nos detenga? Y así, mientras se colocaba el siguiente ladrillo, el cielo parecía cada vez más cerca, y el momento de la intervención divina, cada vez más inevitable. El trabajo en la torre avanzaba a un ritmo intenso. Hombres y mujeres dedicaban todas sus fuerzas al proyecto, impulsados por el sueño de tocar el cielo y grabar sus nombres en la eternidad. La construcción era una demostración impresionante de unidad. Todas las personas hablaban un mismo idioma, lo que permitía coordinar los esfuerzos con una precisión casi sobrenatural. No había malentendidos, y cada orden era obedecida con rapidez.
La sinergia era tal que parecía imposible que algún obstáculo detuviera el progreso de esa obra colosal. La torre crecía en capas espirales, una arquitectura audaz para la época. Rampas inclinadas serpenteaban alrededor de la estructura, permitiendo que los trabajadores subieran con bloques de ladrillos y recipientes llenos de betún. El calor de los hornos, utilizados para endurecer los ladrillos, era casi insoportable, pero nadie se quejaba. El proyecto no era solo un edificio, era un símbolo, una obsesión. Mirar hacia arriba y ver la cima de la torre desaparecer entre las nubes provocaba una mezcla de orgullo y temor. Al fin y al cabo, estaban logrando algo que nunca antes se había hecho. Cada detalle de la construcción era pensado con cuidado. Los líderes del proyecto, figuras carismáticas y llenas de autoridad, guiaban al pueblo con discursos apasionados. Exaltaban la grandeza de lo que estaban creando y recordaban a todos que la torre garantizaría su lugar en la historia. Era imposible no sentirse parte de algo más grande. Esa sensación de pertenencia y propósito unía a las personas, apartando dudas y miedos que podrían surgir. Sin embargo, al mismo tiempo que la unidad parecía perfecta, una sombra comenzaba a crecer en los corazones. Algunos empezaron a competir por el reconocimiento. ¿Qué equipo trabajaba más rápido? ¿Quién colocaba más ladrillos? ¿Quién sería recordado como el mayor contribuyente? La gloria colectiva poco a poco daba lugar al deseo individual de protagonismo. Cada capa de la torre, más alta que la anterior, reflejaba no solo la unidad del pueblo, sino también la vanidad que crecía en su interior. Dios observaba la construcción con atención. Veía cómo la humanidad, creada para reflejar su imagen, ahora buscaba independizarse de él. La torre, que comenzó como un proyecto de unidad, se estaba transformando en un monumento al orgullo humano. La fuerza de la unidad, que debía ser utilizada para el bien, se estaba canalizando hacia fines egoístas. El Creador sabía que, si permitía que continuaran, la humanidad se alejaría aún más de su presencia. Pero también sabía que esta joven humanidad tenía mucho que aprender sobre los límites y la dependencia divina. Mientras tanto, los trabajadores en el suelo se maravillaban con el progreso. La torre ya podía verse a kilómetros de distancia, una visión que hacía que incluso los más incrédulos dudaran de que algo fuera imposible para ellos. Muchos creían que, si seguían unidos, no habría barreras que no pudieran superar. La unidad era su mayor fortaleza, pero también su mayor peligro. ¿Qué sucedería si la ambición los cegaba por completo? ¿Quién podría detener a una humanidad que ya no reconocía sus propios límites? Entre ellos había un anciano que observaba la construcción con mirada preocupada. Era uno de los pocos que aún recordaba las historias contadas por sus antepasados sobre el diluvio. Se preguntaba si aquella torre era realmente un signo de progreso o solo el preludio de algo mayor, algo que nadie aún podía prever. Pero sus palabras quedaban silenciadas por el entusiasmo general. ¿Quién escucharía a un anciano en un momento en que todos estaban obsesionados con el futuro? La torre seguía creciendo, sus contornos ya parecían tocar el horizonte. La humanidad creía estar cada vez más cerca de convertirse en invencible. Sin embargo, por encima de ellos, algo se movía en lo invisible. Dios observaba con amor, pero también con preocupación. Sabía que la unidad del pueblo era un arma poderosa, pero también sabía que el corazón humano, inclinado al orgullo, podía transformar esa fuerza en destrucción. La unidad es un regalo precioso que puede lograr grandes cosas. Pero cuando no está alineada con los propósitos de Dios, se convierte en un arma peligrosa. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos unimos a personas o proyectos por las razones equivocadas? Dios nos invita a usar nuestra fuerza colectiva para construir algo que lo glorifique a Él y bendiga a los demás, y no para alimentar nuestro ego o vanidad. La verdadera fuerza está en trabajar con humildad y propósito. Y así, mientras los líderes ordenaban que los trabajadores colocaran más ladrillos y avanzaran aún más rápido, algo comenzaba a cambiar. Las nubes arriba parecían agitarse, como si el cielo supiera lo que estaba por venir. La pregunta ya no era si la torre se completaría, sino cuánto tiempo quedaba antes de que la humanidad enfrentara las consecuencias de su ambición. Con el paso de los días, la torre seguía elevándose. Ahora no era solo una estructura imponente, sino un símbolo vivo del poder humano. Los trabajadores miraban hacia lo alto y apenas podían creer cuánto habían logrado.
Con cada nueva capa, el entusiasmo crecía. Algunos incluso comenzaron a imaginar que, una vez terminada, podrían realmente alcanzar el cielo y establecerse como iguales a los propios ángeles. En el corazón de muchos surgía una pregunta peligrosa: ¿por qué necesitamos a Dios si ya podemos lograr tanto por nuestra cuenta? Este pensamiento parecía extenderse como el fuego entre los ladrillos que formaban la base de la torre. La obra, que había comenzado como un símbolo de unidad y protección, ahora se convertía en un monumento al orgullo humano. El proyecto dejó de ser una búsqueda de seguridad para transformarse en una declaración de independencia. Las voces que antes exaltaban la gloria de Dios ahora proclamaban: miren lo que nuestras manos pueden hacer. Somos poderosos. Somos invencibles. Los líderes, siempre en la cima de la estructura, comandaban con un fervor casi religioso. Prometían que la torre sería el emblema de una nueva era. Con esta obra, haremos eterno nuestro nombre, decían, y las multitudes, fascinadas, los aplaudían. Pocos se detenían a cuestionar el precio de esa ambición. Los trabajadores eran llevados al límite, y las dudas de aquellos que titubeaban eran rápidamente silenciadas. Nadie quería parecer débil o estar en contra del proyecto. Al fin y al cabo, ¿quién se atrevería a oponerse a la mayor obra de la humanidad? Pero había algo extraño en aquella atmósfera. Mientras los ladrillos se apilaban y el betún endurecía, las personas comenzaban a sentir un vacío que las grandiosas palabras de los líderes no lograban llenar. A pesar de toda la exaltación y el progreso, una inquietud crecía en los corazones. Tal vez fuera la ausencia de un propósito verdadero, o tal vez fuera la sutil sensación de que estaban desafiando los cielos. Pero esas dudas eran silenciadas por el sonido incesante de los martillos y el entusiasmo colectivo. Nadie se atrevía a detenerse. En lo alto, donde la torre parecía tocar las nubes, los vientos eran más fuertes. Algunos trabajadores comenzaron a dudar al mirar hacia abajo, sintiendo el peso de la altura y la magnitud de lo que estaban haciendo. Pero los líderes seguían insistiendo. ¡Más alto! No podemos detenernos ahora, gritaban. Cada palabra parecía inflamar aún más el deseo de superar los propios límites. Pero, ¿acaso esos límites no habían sido puestos ahí por una razón? Dios, en su sabiduría, observaba todo. No miraba solo los ladrillos y la torre que se elevaba hacia el cielo. Veía el corazón de cada persona involucrada. Veía la chispa de orgullo que comenzaba a arder como un fuego incontrolable. Dios sabía que el orgullo humano, cuando se lleva al extremo, podía conducir a la destrucción. Él no quería destruir al pueblo, quería salvarlo de sí mismo. Esa noche, los cielos estaban despejados, pero había una tensión en el aire. Los trabajadores descansaban, exhaustos, mientras los líderes seguían discutiendo los próximos pasos. La torre estaba casi completa, y estaban decididos a terminar la obra rápidamente. No se daban cuenta de que, por encima de ellos, algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. A menudo somos tentados a creer que nuestros logros son fruto únicamente de nuestro esfuerzo y capacidad, olvidando que todo lo que tenemos y hacemos es permitido por Dios. El orgullo es como una sombra que crece con la luz del éxito, pero es importante recordar que solo Dios es el verdadero autor de todo. Cuando actuamos sin humildad ni gratitud, nos alejamos de Él y corremos el riesgo de perder el propósito real de nuestras vidas. Mientras la luna iluminaba la torre inacabada, un viento fuerte comenzó a soplar. Lo que parecía ser solo una brisa nocturna traía consigo un presagio, algo que ninguno de ellos podía prever. El sonido del viento se mezclaba con el silencio de la noche, preparando el escenario para un evento que lo cambiaría todo. Era un nuevo día en Sinar. El sol se asomaba en el horizonte, reflejándose en cada ladrillo cuidadosamente colocado, como si la torre quisiera brillar desafiando al propio cielo. Los trabajadores, aún cansados, retomaron su frenético ritmo. Las órdenes resonaban por toda la construcción, y el sonido de los martillos y las palas llenaba el aire. Para ellos, ese sería solo otro día de progreso. Pero en lo alto del cielo, algo ya había sido decidido. Dios había observado pacientemente el esfuerzo humano, pero no era la obra física lo que le preocupaba. Él conocía los corazones de las personas y sabía que el verdadero peligro estaba en lo que crecía dentro de ellas, la arrogancia y el deseo de vivir sin depender de Él.
Así que, en su sabiduría y amor por la humanidad, decidió actuar. Pero su intervención no sería destructiva. Sería un recordatorio poderoso, un acto que no solo interrumpiría el proyecto, sino que también enseñaría una lección eterna. En ese momento, los trabajadores comenzaron a notar algo extraño. Mientras subían por las rampas de la torre cargando ladrillos y betún, una confusión inexplicable empezó a apoderarse del lugar. Un líder gritaba órdenes, pero los trabajadores que debían obedecerlo lo miraban sin entender. Algunos murmuraban entre sí, intentando descifrar las palabras de los demás, pero era inútil. Como si fuera en un abrir y cerrar de ojos, el idioma único que compartían había desaparecido. Al principio, muchos pensaron que era solo un malentendido pasajero. Pero la confusión se extendió como un incendio. Personas que habían trabajado juntas durante meses ahora no podían comunicarse. Un albañil pedía ladrillos, pero recibía herramientas equivocadas. Un supervisor intentaba explicar el siguiente paso, pero sus trabajadores solo lo miraban con rostros confusos. El caos era total. Las voces, que antes trabajaban en armonía, ahora se convertían en un enredo de sonidos desconocidos. Surgían idiomas que nadie reconocía, cada uno con su propia melodía y entonación. Lo que comenzó como frustración pronto se transformó en desesperación. La torre, que debía ser el mayor logro de la humanidad, se convirtió en el escenario de un tumulto incontrolable. Desde lo alto, los líderes intentaron restablecer el orden, pero sus palabras también eran inútiles. Lo que antes parecía un trabajo perfectamente coordinado ahora era un espectáculo de confusión y disputas. Un grupo comenzó a culpar a otro de estar saboteando, y la desconfianza brotó entre quienes hasta entonces habían sido aliados. La unidad que había construido la torre se desmoronó en cuestión de momentos. Dios no necesitó usar fuerza ni destrucción para detener el proyecto. Simplemente confundió sus lenguas, recordándoles que la verdadera comunicación y la verdadera fuerza provienen de Él. La obra, que parecía estar tan cerca de ser terminada, fue abandonada. Los trabajadores, incapaces de continuar, comenzaron a dispersarse por la tierra. Las multitudes que antes estaban unidas por un mismo propósito ahora se dividieron en pequeños grupos, cada uno con su propio idioma y cultura. El valle de Sinar, que antes resonaba con sonidos de progreso y entusiasmo, ahora estaba en silencio. La torre, inacabada, permanecía como un testimonio de lo que pudo haber sido. Pero al mismo tiempo, era un símbolo del límite humano, un recordatorio de que ningún esfuerzo, por grande que sea, puede prosperar si no cuenta con la bendición de Dios. Es un recordatorio de que la verdadera unidad proviene de Dios. Cuando nos olvidamos de Él y tratamos de vivir solo con nuestra fuerza, creamos división y caos. Dios no confundió las lenguas para castigar, sino para enseñar que solo en su presencia encontramos armonía. Es una invitación a reflexionar, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Estamos buscando nuestros propios caminos o permitiendo que Él guíe nuestros pasos? Y mientras las personas abandonaban el valle, cada una tomando una dirección diferente, la torre permanecía como una sombra en el horizonte. Ahora era un eco del orgullo que casi llevó a la humanidad a la ruina. Pero Dios ya estaba mirando hacia el futuro, hacia los pasos que la humanidad daría en busca de redención. Una nueva historia comenzaba a escribirse, una historia de reconexión y reconciliación, mucho más allá de las ruinas de Babel. El tiempo pasó, y las marcas dejadas por la Torre de Babel se convirtieron en un recuerdo distante. La imponente construcción, que un día fue símbolo de la ambición humana, ahora no era más que un montón de ruinas corroídas por el viento y la lluvia. Pero la lección que Dios enseñó en aquel momento nunca se olvidó. Aunque las personas se dispersaron por los rincones de la tierra, sus culturas, idiomas e historias siempre llevaron fragmentos de aquel evento. Babel no fue solo el fin de un proyecto, fue el comienzo de algo mucho más grande. Dispersos, hombres y mujeres trazaron nuevos caminos. La dispersión, que parecía un castigo, se convirtió en la base de la diversidad que el mundo conoce hoy. Cada idioma, cada nación, cada cultura comenzó allí, en las márgenes del valle de Sinar. Aunque diferentes, todos compartían el mismo origen, y eso se convirtió en un testimonio de la sabiduría divina. Dios no destruyó a la humanidad. Él la dividió para protegerla de sí misma, ofreciendo una nueva oportunidad para que regresara a Él con humildad.
Al mirar esta historia desde los ojos de hoy, vemos que la Torre de Babel no es solo un relato antiguo, es un espejo de quienes somos. ¿Cuántas veces intentamos construir nuestras propias torres? ¿Cuántas veces, movidos por el orgullo, pensamos que podemos alcanzar el cielo por nuestra cuenta? ¿Y cuántas veces interviene Dios, nos separa de nuestros planes y nos redirige hacia algo mucho mayor de lo que podemos imaginar? Sin embargo, la historia de Babel también apunta hacia algo aún más grandioso, la reconexión que vendría siglos después. En el día de Pentecostés, los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, hablaron en diferentes lenguas, y todos los pueblos los entendieron. Fue como si Dios estuviera mostrando que la dispersión de Babel estaba siendo reconciliada. El mismo Dios que separó las lenguas aquel día, en su sabiduría, ahora estaba reuniendo corazones. La unidad perdida en el orgullo fue restaurada por la humildad y la gracia. Este mensaje final es el verdadero legado de Babel: somos más fuertes, más sabios y más completos cuando nos unimos bajo la guía de Dios. No necesitamos construir torres para alcanzar el cielo, porque Él ya descendió hasta nosotros. Su presencia es accesible, su gracia es suficiente y su amor es infinito. Todo lo que necesitamos es reconocer que, sin Él, nuestros esfuerzos son vacíos. La historia de Babel nos enseña que nuestra mayor fortaleza no está en nuestra capacidad de construir, sino en nuestra humildad para reconocer que Dios es el fundamento de todo lo que hacemos. Cuando alineamos nuestros planes con el propósito divino, encontramos no solo éxito, sino también paz. La torre cayó, pero la oportunidad de ser reconstruidos en Dios permanece siempre abierta. Si esta historia habló a tu corazón, deja un comentario diciendo qué parte te tocó más. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias increíbles que compartiremos aquí. Y, lo más importante, comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios está en control, incluso cuando nuestros planes parecen desmoronarse. Vamos juntos a difundir esperanza y sabiduría. Que Dios los bendiga y sigan conectados con la sabiduría de la palabra.